A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También se unen a esta transmisión Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Canales de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV también están transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, y sabemos que otros canales de cable en el interior del país también toman la señal de A Pensar Más. Además, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es viernes 24 de noviembre del año 2023. Tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad civil están haciendo noticia. De todo esto nos va a analizar Rosa María. Por ejemplo, ayer en el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República y el Primer han firmado una modificación al Código Penal. Una modificación que le vamos a preguntar a Rosa María que nos explique qué está pasando allí, porque es bien rara, ¿no? O sea, están no bajando las penas, sino como que si te condenan hasta 12 años, igual vas a poder quedar libre. Todo el mundo ha abierto más los ojos, estarán preparando su camino para cuando ellos tienen que ser juzgados. Y en el Congreso de la República se está analizando la ley del presupuesto 2024. Ayer protestaron los maestros, protestó el sector salud, porque muchas de las cosas que han pedido no se encuentran contenidas en el presupuesto del año 2024. Ellos han salido a las calles a protestar. Y también la sociedad civil le decía que hace noticia porque ha habido reacciones con el tema de las PASO, y eso es muy bueno. Ahora, las reacciones de todo nuestro público también, ojalá que la podamos tener, y vamos a ir analizando todos estos temas con Rosa María, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. Como todos los días, por supuesto, vamos a tratar los temas planteados por Abel, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 en el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centec, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centec.com.pe. Y tenemos a Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra a la convocatoria del tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 994 820 148. Muy bien. Ustedes también, por supuesto, siempre se los recordamos, nos pueden ayudar a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que existen en el Perú,
ya, Pioplin. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación. Todo dinero, todo dinero es muy, muy, pero muy bienvenido, que sea un solcito, felices, pero necesitamos que lo hagan. Y que lo hagan de vez en cuando, cada vez que les guste el programa, ¿no es cierto? Manden una contribución. Agradecemos a los que lo hacen, y si todavía no lo hacen, pues súmense a esta iniciativa. Y también puede, si usted es un peruano que está en el exterior del Perú o no tiene acceso a una billetera electrónica, pero sí tiene una tarjeta de crédito, puede hacernos una donación a través del sistema PayPal. Las instrucciones están en www.radiosantarosa.com.pe, nuestra página web, donde están almacenados todos los programas de la radio. Así usted puede pasearse un ratito por la página, pero a su vez hacernos una donación desde cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. Nos va a caer muy bien ese dinero para seguir emitiendo este programa día a día. Muy bien, Abel, tenemos varios temas sobre la mesa. Y uno que no se ha considerado mucho, pero que ya está en el peruano, es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para, a través de decretos legislativos, es decir, facultades legislativas delegadas, poder legislar en materia de seguridad. Ustedes recordarán que el Congreso aprobó estas facultades con bombos y platillos, que lo que se anunció inicialmente incluía ciertas modificaciones al Código Penal que afectaban incluso la libertad de expresión. También se habló de la famosa guardia que se quería crear, que era una especie de CAS policial, perfectamente repudiado porque no daba ninguna garantía de estabilidad en el puesto a la policía, etcétera, etcétera. Pero se ha publicado ayer un decreto legislativo que a mí y a todos nos ha dejado un poco preocupados. A ver, miren, nuestro sistema penitenciario efectivamente está en crisis. No lo digo yo, lo dice una sentencia muy importante del ex Tribunal Constitucional que le da un plazo de 5 años al Estado peruano para resolver el problema del hacinamiento en las prisiones. El problema del hacinamiento en las prisiones no solamente es un problema que afecta a la dignidad de los seres humanos, que afecta a los derechos fundamentales de una persona, que atenta contra la mínima dignidad que se puede tener, sino que también es contraproducente para la lucha contra la delincuencia. Al tener a cientos de personas asesinadas sin diferenciar su peligrosidad, su edad, lo único que haces es una escuela del delito, en condiciones muy adversas respecto a la calidad de la vida, ¿no es cierto? Nadie pide cárceles doradas, pero sí condiciones dignas, ¿no es cierto? Un baño, ¿no? Un lugar donde dormir, una paila, algo, ¿no? Para los que creen que hay cárceles doradas en el Perú, tendrían que ir a visitar alguna cárcel para entender que los presos en el Perú sobreviven básicamente de las donaciones que reciben de sus familiares, que les llevan comida, ropa limpia todas las semanas. Las cárceles peruanas no son como esas películas gringas donde todos tienen uniformes naranjas, o negros, o a rayas. Eso no existe. Toda la lavandería se hace fuera del penal, por las familias que llevan ropa limpia todas las semanas, por las familias que llevan un colchón que se vende dentro del penal. El Estado no te pone una cama, no te pone un colchón, no te pone nada. A mí me llama la atención por eso que el señor Ilich López el otro día hablara de trabajo forzado, ¿no? Miren, para que se entienda bien, ¿ya? Porque parece que hay gente que no entiende. Obligar a alguien a trabajar es esclavizarlo. La esclavitud del Perú se prohibió en el siglo XIX. Eso sí, hay que darle la oportunidad de trabajar, por supuesto. Los penales deberían tener grandes oportunidades laborales, incluso de aprender un oficio. Eso haría mucho bien. Y de hecho, algunas cárceles tienen esos programas y cuando son bien llevados tienen enormes beneficios, porque aprenden a hacer sandalias, estampado de polos, taller de cerámica. Hay muchísimas iniciativas dependiendo del penal y del director del penal. Pero es trabajo voluntario. Yo no puedo encadenar a una persona que no quiere trabajar y a latigazos hacerlo trabajar. Si no quiero trabajar, no, es que es obligatorio. No quiero, pues. Estoy preso, ya me quitaron mi libertad, no quiero trabajar. Ah, ya, lo vamos a encadenar y lo vamos a esclavizar. No se puede.
Bueno, muy bien. Hago esa aclaración porque parece que ha habido algunos confundiditos con la entrevista que hicimos el otro día a Illich López, que gritaba que yo protegía a violadores, ¿no? Hago la aclaración para que no nos acusen de caviares, ¿no? O estupideces de ese calibre. Muy bien, regresando a nuestro tema de seguridad ciudadana. Muy bien. Entonces sí, hay un problema en las cárceles. Reitero, no solo un problema de dignidad humana, sino también un problema de promoción de la delincuencia. Porque todos sabemos que grandes bandas de extorsión, por ejemplo, se organizan en las cárceles. En ese estado de hacinamiento y convivencia permanente, bueno, comienzan a discutir cómo organizarse para seguir delinquiendo. Entonces, una cárcel que arquitectónicamente esté diseñada para que esto no suceda es muy positivo, y para eso tienes que construir más cárceles o tienes que mejorar las condiciones, más pisos, otros sistemas de vigilancia, etc. Muy bien. También desde hace algún tiempo ha habido en el Perú la, digamos, iniciativa de que algunos presos cumplan sus condenas en arresto domiciliario o que se les permita trabajar, pero no salir de una circunscripción, por lo tanto tendrían que estar vigilados. Y el sistema de vigilancia es el del grillete electrónico, que parece una buena medida para todas aquellas penas, digamos, que son menores, ¿ok? Nuestro sistema se organiza de la siguiente manera. Si la pena es menor de 4 años, si la sentencia me sentencia a una pena menor de 4 años, el juez puede, no tiene, pero puede suspender la ejecución de la pena con ciertas reglas de conducta, ¿ok? La mayoría de los jueces, la gran mayoría de los jueces, suspende la ejecución de la pena. No siempre, pero la gran mayoría, ¿ok? Si fueran a la cárcel todos los que tienen condenas menores a 4 años, ya, sería absolutamente ya, físicamente imposible, para que se hagan una idea. Muy bien. Entonces, ese universo de sentenciados no pasa por una cárcel. Pero hay otro universo de sentenciados que tienen penas menores de 8 años. Lo que ha hecho el Ejecutivo, sin mayor debate, es que aquellos menores de 25 años que han delinquido por primera vez y que tienen condenas de menos de 8 años, básicamente ahí hay hurto, harto hurto, ¿verdad? Pueden salir en libertad y cumplir su pena en libertad. Sí, eso va a sacar a muchísima gente de la cárcel. El problema es que parece una ley con nombre propio. ¿Por qué? Porque tenemos sentenciados que deberían estar presos, por ejemplo, Vladimir Cerrón, que ha sido condenado a 3 años y medio y está prófugo de la justicia. Y si esa norma, que ya está aprobada, se aprueba, le va a decir, oiga, un momentito, apágueme salvo. Yo pido que se revise mi caso, porque mi pena es menor de 4. Ya, el juez no me dio el derecho a cumplir mi pena en libertad, como se hicieron con el anterior delito. Pero ahora han sacado una ley que dice que hasta las penas de 8. Y depende cómo lo leas. Incluso se podría dar de penas mayores entre 8 y 12 años. Entonces creo que están relajando la ejecución penal sin que haya habido un debido debate ni una debida sustentación de esto en medio de una ola criminal. Es muy extraño. Normalmente el populismo penal lleva a que la gente pida más pena, más tiempo en la prisión, ¿no? Castigo físico, trabajo forzado, es lo que la gente grita, ¿no? Es raro que el Ejecutivo apruebe una norma para que un conjunto de personas no pase por la cárcel. Un primer grupo, como digo, menores de 25 años, pero otro segundo grupo que son su primer delito o su primera sentencia también estarían favorecidos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ya está publicado.
Ya es ley. Vamos a ver qué dice el Congreso en su capacidad revisora. Lo que están diciendo es al juez, usted sentencia, ¿no? Ahí no nos metemos, pero en la ejecución de la pena sí nos metemos y cambiamos la regla del juego. Con la teoría que tienes que desasinar la cárcel, pero desasinar la cárcel, ¿no es cierto? No es lo único que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es construir más infraestructura o tener un sistema de grilletes que sí funcione. Creo que la última vez que vi lo de los grilletes no pasaban de 50 personas en el Perú que estaban bajo el sistema de grilletes, cuando la legislación está lista hace años. Lo que pasa es que tienes que comprar los grilletes, tienes que establecer una central de monitoreo, tienes que tener personal policial monitoreando los benditos grilletes y que no se muevan del sitio donde tienen que estar. Todos los grilletes tienen un GPS y con eso se mueven. Creo que no se está debatiendo esto correctamente. Las facultades legislativas, hay que decirlo, no son un cheque en blanco, ¿eh? Y el Congreso tiene la facultad de derogar los decretos legislativos que no corresponden a las facultades entregadas. ¿Esto colabora a la reducción del crimen? Vamos a ver. Yo digo que es un tema debatible, pero no ha habido ningún debate. Y más bien ha habido cierta preocupación. Los ex procuradores anticorrupción, Maldonado y Vargas Valdivia, han dicho que les preocupa que estas normas puedan aplicarse a delitos de corrupción y que hay trampitas en la norma que permitirían que personas con condenas de 10 años salgan mañana de prisión. Así que mucho cuidado, no vaya a ser que Dina Boluarte y Alberto Tarola están cuidándose a futuro. Vamos a tener un mayor debate sobre estas normas en los próximos días, estoy segura que así será. Otras cosas importantes están pasando en el Perú. Tenemos todo un debate sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a estar con el presidente de Transparencia, Álvaro Gensler, para hablar de esto y hablar de lo que no son las PASO. Es impresionante la cantidad de mentiras que los políticos están diciendo sobre las PASO. Y vamos a regresar sobre eso en la segunda parte del programa. Pero les aviso que las PASO nunca se han dado en el Perú. Nunca. Mauricio Mulder ayer decía que sí y que no había ido a votar nadie. Una confusión mental preocupante, ¿no? Preocupante. Ha confundido una primaria de un partido con convocatoria al público con las PASO. No tiene nada que ver como institución, desarrollo, etc. En fin, tampoco son una copia de las argentinas. Las argentinas no permiten el voto preferencial que sí tenemos en el Perú. Son listas cerradas. Ni siquiera han entendido bien la institución. Y sí, lo que vemos es un terror de los partidos a tener primarias. Es el tuit de Mauricio Mulder, al que yo le tengo mucho respeto y cariño, pero la verdad es que él dice que esto ya ocurrió y no ocurrió. Y el tuit es para insultar a Fernando Tuesta, al cual detesta públicamente, ¿no? Y se dedica a hostilizarlo permanentemente, porque habla de unas capacitaciones y de millones. ¿Qué millones? ¿Qué capacitación? Todo es una fantasía, pero en fin. Bueno, como el tuit ayer de Manuel Merino saludando a su gabinete. Impresionante, su gabinete duró 3 días y renunció todo porque habían 2 muertos y él los saluda 3 años después. Hay gente que cree que puede lavarse la cara así ¿con qué? Con lejía, para que nadie se acuerde de las barbaridades que hizo. El señor, con una codicia política, sin importarle la pandemia, sin importarle nada, lo único que quería era hacerse del poder para sí mismo, teniendo serias limitaciones políticas, morales, intelectuales, quería ser presidente del Perú a la fuerza y quería que las Fuerzas Armadas le metan bala al pueblo y las Fuerzas Armadas le dijeron, no señor, no le vamos a disparar a la población más.
ayer celebraba sus 3 añitos de su gabinete, de lujo, todos los viejitos que pudo reclutar, que le duraron 3 días. Por lo menos en esa época había un poquito más de miedo, ¿no? Y la gente se daba cuenta de cuando el gobernante estaba cometiendo un delito. El señor Merino tiene que ser juzgado por sus delitos. Este Congreso lo ha exonerado, pero cuando termine su protección de 5 años, espero que el sistema de justicia tramite los casos correspondientes. Y hablando de Poder Judicial, ayer se supo que el fiscal Richard Rojas archivó todo el caso contra los cómplices de Alan García en el delito de enriquecimiento ilícito. Esto incluye a su esposa, la señora Pilar Nores, a Hernán Garrido Leca, a Eduardo Arana y a otros apristas connotados que señalan que nunca hubo una prueba de lo que hubieran robado. La señora Pilar Nores fue entrevistada ayer, condenó enérgicamente al señor Nava, dijo que se había inventado todo lo de las loncheras, que nunca hubieron ninguna lonchera, que ellos habían podido acreditar cómo habían educado a sus hijos. Sí, pues, pero hay cosas que no cuadran, ¿no? El caso Metro de Lima, por ejemplo, donde un grupo de personas apristas ha terminado en prisión porque tenían cuentas con dinero en efectivo en Andorra. El caso del señor Atala, confesando cómo había recibido dinero para Alan García. Tal vez la señora Pilar Nores nunca vio ese dinero, sí es posible que no haya sido informada, ¿no? Pero Alan García no está vivo y por lo tanto no puede ser procesado. No es un testigo, no es el señor Nava. Es el señor Nava, es el señor Atala. Son más. Son las famosas conferencias en Brasil, dinero de campaña. Hay más, hay mucho más. Y tal vez un estilo de vida que muchos creemos no se podía llevar a cabo viviendo 10 años en París sin trabajar. Pero claro, eso era del primer gobierno, ¿no? No del segundo. Muy bien, ¿qué más? Ayer huelga de salud continúa, ahora es indefinida y se está radicalizando. Lo que piden básicamente son mejoras salariales, que se cumpla con un escalafón pactado en el 2017, que no se cumple hasta ahora. Y ayer un paro de SUTEP, paro de 24 horas preventivo, pero la plataforma era interesante, porque lo que estaban exigiendo era una inversión en infraestructura educativa. Obviamente también mejoras salariales, pero lo que estaban pidiendo era unas mejoras en infraestructura educativa y en alimentación para los estudiantes. Entonces, creo que SUTEP es un sindicato ya antiguo, ¿no? Tiene más de 50 años, que está aprendiendo que si pone en el centro de su protesta y reclamo al estudiante, va a tener el apoyo de los padres de familia. Y eso es lo que han hecho ayer. No se ha notado en Lima, pero sí en el resto del país. Y frente a esto hay que decir que el ministro de Salud y la ministra de Educación ni se les ve. Pasamos de tener un ministro de Educación absolutamente locuaz, ¿no? A una ministra de Educación muda, que no sabemos dónde está, qué piensa del paro de SUTEP, cuál es la respuesta del Estado. No sabemos nada de esto. Bastante extraño, la verdad. Dos sectores muy sensibles, educación y salud, en protestas, y el gobierno no se oye. Así estamos. Muy bien, ¿qué más, Abel? ¿Qué nos falta? ¿Qué se nos está escapando? Ayer el Congreso estuvo revisando el Ah, presupuesto y no había ¿qué le casi nadie. interesa? Ni a los congresistas. No fue nadie. Hay fotos del inicio de sesión donde habían 5 congresistas. El señor Soto se sentó arriba a esperar que llegara un poquito de gente para que haya quórum y iniciar la sesión. ¿Por qué a los congresistas no les interesa la ley más importante que van a aprobar en el año, la que define quién recibe cuánta plata y para qué? Porque ya negociaron lo que les interesa.
Y lo que les interesa es la obrita pública de su pueblito para ver cuánta coima sacan. ¿O no? Eso es lo que les interesa. Y eso ya lo negociaron en la Comisión de Presupuesto. Ya se aseguraron que esté en el proyecto. Y como el MEF no lo puede tocar, no lo puede tocar porque pierde, ¿no es cierto?, los votos que necesita en el Congreso, entonces ya se repartieron la piñata, pues. ¿Para qué van a ir al...? Ni disimulan. O sea, si ya nos repartimos el botín, ¿para qué vamos a ir a escuchar la sustentación? Que sustente Gerí, pues que le toca sustentar, ya, listo, chao. A la hora que nos llamen a votar, votamos electrónicamente, ¿no? Y ya está, listo. Están agotados, pues agotados, porque han cobrado 9.900 soles, entonces, claro, porque han trabajado demasiado. Entonces tienen que descansar. El tema del bono también, Abel, hay que decirlo, ha generado la mayor cantidad de eh, respuestas absurdas, políticamente desastrosas que yo he visto, ¿no? El congresista Martínez de Arequipa, por ejemplo, ha criticado a Flor Pablo por devolver la plata, porque ha dicho que la tiene que entregar al pueblo. ¿Están locos de remate? Eso se llama clientelismo, prebendas, diciendo que le va a entregar el dinero a los que vienen a visitarlo a su oficina, que reparte limosnas el señor, con dinero ajeno. Es fantástico, ¿no? Reparto limosna con dinero ajeno. Bueno, está bien, ¿no? Si de su sueldo reparte la limosna, ahí sí lo quiero ver. Bueno, Dios lo bendiga, ¿no? Pero con dinero ajeno. O sea, yo me apruebo un bono y después yo soy buena gente. Y ellos mismos se lo aprueban, ¿no? Hay otro congresista, el congresista Sánchez, que también ha devuelto. Van dos. No siempre hay cinco justos en Sodoma, ¿no? Puede haber, pero no hay más. ¿Eh? No uno vaya a creer que hay más. No. Miren, los bonos no son ni siquiera aceptables para los trabajadores del Congreso. Sabiendo además que los congresistas le recortan el sueldo a los trabajadores y que hay por lo menos 10 congresistas involucrados en recorte de sueldo a trabajadores, sabiendo todo eso, es evidente que esos dineros van destinados a compensar lo que los congresistas les roban a sus trabajadores. Y de ahí también les roban, por supuesto. Entonces, ¿más plata para que roben más? ¿Que ellos mismos se aprueban? Es una inmoralidad. Es una inmoralidad. Es como sacarte la tinca. A ver, ¿quién quiere ser congresista si es sueldo mínimo? Ninguno, pues, ¿no? Les hacen un coworking, todos trabajan juntos y les dan un asesor a cada uno. Una mesa aparte para los 130 congresistas y cada uno recoge su correspondencia. A ver si van a querer ser congresistas. Sueldo mínimo. Como trabaja la mayoría de los peruanos, ¿no? No es ninguna... Y como muchos de ellos trabajaban antes de ser congresistas, que es lo más notable. Revisen ustedes las declaraciones juradas de rentas de los congresistas antes de ser congresistas. ¿Cuánto ganaban al año? ¿Y cuánto ganan ahora? Y les parece poco. Todo les parece poco. Y reitero, repartir bonos a los trabajadores tiene que tener un límite. No es posible que el Ministerio de Economía y Finanzas autorice esta barbaridad porque es rehén del Congreso de la República. Porque el ministro se muere de miedo que lo censuren o la presidenta se muere de miedo que la vaquen si es que le ponen un límite al gasto parlamentario, que es un gasto absolutamente irresponsable a estas alturas del partido. Pero así estamos, pues. Tienen todo el poder para aprobar su propio presupuesto y gastar la plata que les dé la gana. Y repartirse bonos sin límite, todos los que quieran, cada vez que quieran, y robarle a sus trabajadores sin que pase nada. Nada. Y están completamente desconectados de la realidad. Pero completamente desconectados de la realidad. Son el Congreso que la gente más ha odiado. Y ahora se quieren tirar las pasos, además. Y obviamente abolir los movimientos regionales, ¿no? Solo 10 partidos, los que somos, ¿no? Nadie más. No hay competencia de entrada, no levantas las vallas de salida, es decir, un desastre.
Así estamos. Ujú. Muy bien, Abel. Acá tenemos una pregunta, Rosa María, de una de nuestras oyentes. Dice, el almirante Cueto dice que sigue recibiendo su sueldo de la Marina, aparte de ser congresista. ¿Eso es delito? Recibe sueldo de la Marina y es Mire, congresista. lo que él tiene de la Marina es una pensión, pero tú no puedes recibir pensión del Estado y sueldo del sector público. Eso no se puede. O uno u otro, escoge. Normalmente, como la pensión de un almirante es 8.000, 9.000 soles, más beneficios, ¿no? Tienes el hospital, otras cosas. Pero normalmente renuncias a la pensión para quedarte con el sueldo del Estado. No es el primer ni el número caso, ni el único caso de marinos en retiro que entran a la actividad como servidores públicos y simplemente no pueden cobrar pensión. No se puede. Yo no puedo ser pensionista del Estado y recibir remuneración del Estado. Hasta donde yo sea, no vaya a ser que hayan cambiado la ley y no me he enterado. Por ahí de repente ya cambiaron la ley ya, para que todos cobren doble. Claro. Así. Eso es hasta donde yo sabía, o uno u otro, normalmente renuncias al menor y te quedas con el mayor. Es lo que se hace. Es como, a ver, ser ministro y ser congresista. Si eres ministro, cobras como ministro y ya no cobras como congresista. Si eres congresista, ¿no es cierto? O escoges. Me siguen pagando mi sueldo de congresista. Claro, los congresistas van a seguir van a escoger seguir siendo congresistas. Aunque hoy, curiosamente, no hay un solo ministro que sea congresista, por si acaso. Que, que yo sepa, ¿no? Sí, ninguno. Muy bien, Abel. El, el, Ahora con- sí va. el congresista Héctor Acuña, no sé si esto quizá lo trates con Álvaro, ha presentado un proyecto sobre la renovación por tercios del Congreso. El problema de eso es que no funciona. A ver, si es por tercios, Ujú. tienes que en 60 meses, 5 años son 60 meses, ¿verdad? Si es por tercios, tienes elecciones cada 20 meses. Es un poco enloquecido para un país. Mucho mejor es por mitades, porque a la mitad de mandatos, a los 2 años y medio, cambias la conformación del Congreso. ¿Qué pasa? Que cambiar la conformación íntegra del Congreso parece demasiado, ¿ok? Entonces, cierta parte del Congreso va a elección y cierta parte no. Si vamos a tener dos cámaras, lo que deberías tener permanente por los 5 años es el Senado. Y lo que cambias es diputados, pero cambia íntegro diputados. Íntegro. Con reelección. Con reelección. Entonces, creo que la fórmula más sensata, porque ¿qué estás haciendo acá? Estás diciendo, ya no puedes disolver el Congreso. No hay cuestión de confianza, no hay disolución del Congreso. Perfecto. Pero hay un mecanismo por el cual recomponemos mayorías y minorías frente al Ejecutivo para darle una salida al Ejecutivo que no termine en un golpe de Estado. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Lo que hago es que recompongo el Congreso a la mitad del mandato. Estados Unidos, que es, digamos, son los creadores del sistema presidencial, que toda Latinoamérica adopta, tiene desde muy al principio de su independencia las midterms, las elecciones de término medio. Ellos sí tienen una rotación, pero lo que es cierto es que a mitad del mandato parlamentario se recomponen mayorías y minorías. A veces haces toda la elección y queda igualito, o muy parecido, ¿no? En mayorías y minorías frente al presidente. A veces hay un cambio drástico, porque el pueblo decide que no le está gustando lo que está pasando. A veces el pueblo le da mayoría al gobernante, a veces no le da mayoría al gobernante. Y los 2 años que le quedan, porque en Estados Unidos son 4 años de mandato, va a tener problemas porque no va a poder pasar las leyes que quiere. En general, en los Estados Unidos siempre hay una mayoría relativa, o sea, el gobernante puede gobernar, pero no hay control de las dos cámaras. Muy pocas veces, muy pocas veces.
Recuerdo Reagan, por ejemplo, Roosevelt creo que tuvo control de las dos cámaras, pero eso no es lo normal. Entonces, el gobernante tiene que negociar con el Congreso, y eso es lo que se quiere. Pero si el Congreso abusa, bueno, inmediatamente se recompone favorablemente al gobernante. Entonces el Congreso no puede abusar. Yo creo que la mejor manera de hacer esto es una renovación completa de diputados. Dejas al Senado exactamente igual, no lo tocas en los 5 años y reconfiguras diputados cada 2 años y medio. Con reelección. Con reelección indefinida, como ellos quieren, infinita. Pero ahí sí vas a tener un Congreso que no puede abusar de su poder, porque el pueblo le va a pedir cuentas cada 2 años y medio. Yo sí creo en la renovación de mandato para eliminar la cuestión de confianza, eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente y colocar en el artículo en el cual se establece que se puede juzgar al presidente durante su mandato los artículos de corrupción de los cuales somos signatarios en un tratado anticorrupción internacional. Eso lo hemos conversado con el público hace 1 año y medio, cuando el señor Castillo todavía era presidente. Modifiquen el 117, coloquen causales para investigar a un presidente por corrupción. Hoy, hasta hoy, no se puede investigar a un presidente por corrupción en ejercicio. No se puede. Dina Boluarte no puede ser investigada por corrupción estando en el ejercicio de su función. Y claro, cuando llegan al poder, ninguno quiere. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Esas son las reformas de fondo, las reformas políticas de fondo. Elimina la cuestión de confianza, elimina la vacancia por incapacidad moral, déjala para incapacidad mental, que eso sí lo necesitas. El presidente, no sé, está en una situación de enfermedad mental, bueno, se puede vacar porque además esa enfermedad mental es permanente. Ese es el sentido además del artículo, no otro. Siempre fue. Y luego establece la renovación del Congreso permanente. Cada 2 años y medio vamos a votar para cambiar la conformación del Congreso. En diputados dejas la parte permanente en Senado, pero no organizas elecciones cada 20 meses. Es muy poco. Además está mal redactado el artículo, porque habla de una elección, pero si es por tercios, no lo puedes hacer por segunda elección, tienes que hacerlo en problema matemática, ¿ok? Pero digamos, entiendo la idea, y la idea es buena. La congresista Tudela tiene este proyecto presentado hace 2 años, creo, desde que entró. Ella sí habla de una renovación total del Congreso una vez, pero no con bicameralidad. Ahora que hay bicameralidad, podría ser solo diputados, ¿no? Esa sería una buena idea. Pero si nos van a quitar las PASO, si vamos a retroceder a 1979, por el amor de Dios, solo va a empeorar. Las PASO son muy importantes. El Congreso quiere quitarnos las PASO, mayoritariamente nos la quieren quitar, no entienden nada. Y los argumentos que salen a dar a la opinión pública son todos falsos. Están confundiendo, algunos por ignorancia y otros por sinvergüencería, cosas que han sido aprobadas hace 4 años. Hace 4 años que esto existe, está en la ley. Quieren derogar la ley. A ver, vamos a ir introduciéndonos al tema porque ahorita entra Álvaro Hensler, pero les voy a explicar todo lo que no es PASO. ¿Ok? Un partido llama a toda su militancia a votar para elegir delegados que van a ir a una convención y van a elegir a los candidatos. Ya, eso no es PASO. Eso es un mecanismo de democracia interna que en el Perú ha demostrado ser profundamente imperfecto. Porque esa enorme militancia que va a votar resulta que no es ni el 5% de las personas que están inscritas en el partido. ¿Ok? Un partido abre su elección al público y cualquiera puede ir a votar. ¿Se ha hecho alguna vez en el Perú? Sí, algunos partidos lo han hecho, sobre todo a la izquierda. Y efectivamente no va a votar nadie porque no me interesa ese partido, a mí no me interesa, no quiero ir. Nadie me ha llevado en un bus ni en un camión para votar. ¿Eh? Simplemente no voy. Ya está. A esas elecciones se refiere Mauricio Mulde. Eso no son pasos, pues. Eso es una abierta, es una primaria donde tú dices voy a abrir al público. Pero no son ni simultáneas ni obligatorias, pero no tienen los componentes esenciales de lo que son las pasos. ¿Ok? Eso no es paso. Las pasos de Argentina se votan en lista cerrada. Eso no son las pasos del Perú.
cómo funcionan las PASO de Perú. 6 meses antes de abril, donde vas a votar para congresistas, 6 meses antes, 6 meses antes, ¿ok? Vas a votar el mismo día en tu local de votación, donde votarás en abril y en la segunda vuelta en el mismo local, con una sola cédula para todos los 25 millones de peruanos, donde eliges un partido, uno, el que más te guste, y dentro de ese partido, el que más te guste, marcas los candidatos de tu preferencia, del universo de candidatos que se han inscrito, que se pueden inscribir todo lo que quieran, ilimitado, ¿no? Para presidente presentamos 4, ya está, o 2 o 3. Y para congresistas, para Lima, por ejemplo, que son 36 congresistas, ahora son 34, presento 150 candidatos. Y yo con mi preferencial decido quién es el candidato, pues. Y esa lista sí sale limpiecita, sin mayor controversia, y entra a la elección de abril. Pero ya la cúpula del partido no decide nada. Y además tienes 6 meses para que a esos candidatos que se han elegido, que ya están listas las listas, los podamos mirar bien mirados. Bien mirados. Nadie va a ir a votar por el otro partido. ¿Por qué? Porque si no votas por el partido que te gusta, no pasa la valla. Y si no pasa la valla, no juega. Entonces, ¿para qué vas a votar por el partido que no te gusta, pues? Tienes que votar por el que te gusta, porque si no, no pasa la valla. No me gusta ninguno, vota nulo, no hay problema. No estás obligado, ¿no es cierto?, a no votar nulo. Es una expresión de tu voto. Pero son obligatorias, porque si no votas, te ponen una multa. Si Mauricio Müller dice que ha habido paso, que muestre sus multas, pues, ¿no? Porque no ha ido a votar. No ha habido nunca paso en el Perú. Y son simultáneas porque es un solo acto, esa es toda la gracia, pues. Es un solo acto. Todo el Perú vota en un solo acto con una sola cédula, o si quieres una para presidente y otra para congresistas. Ahora que va a haber diputados y senadores, habrá una columna para senadores y una columna para diputados. Pero eso es todo. Eso es todo. No hay otra, y también para parlamentario andino, pues, ¿no? Que también elegimos. Eso es lo que es. No es ningún misterio. ¿Cuál es la ventaja? Que el partido no te mangonea la lista, ¿no es cierto? Que limpias la lista de sinvergüenzas y de gente que no tiene ningún arraigo popular y que termina colado en un parlamento diciendo que no le interesa lo que el pueblo diga, como hemos escuchado varias veces. Hay más respeto por el pueblo con las PASO. Hay más respeto por la decisión popular y nos quieren quitar eso. Y hay que explicarlo una y otra vez. Esto se aprobó en 2019, es una gran reforma. Es la única esperanza que tenemos de tener un Congreso mejor. El Congreso que quiere volver al sistema de inscripción de partidos con firmas para no competir, para no tener más partidos. El número de partidos se decanta, se filtra en las PASO. ¿Te preocupa que hayan 35 partidos? A mí también. Pero no van a pasar los 35, porque para eso tenemos PASO, pues. Para que no pasen los 35. El problema no es tener 35 partidos. En Estados Unidos, les decía ayer, hay estados que tienen 16, 18 partidos. Ese no es el problema. Eso canaliza la actividad de las personas que quieren participar en una iniciativa política. Al contrario, fomenta la participación política. Pero si tú quieres pasar, vas a tener que hacer una oferta atractiva a tus electores para que voten por ti. Entonces, si no haces una oferta atractiva, no votan por ti, no pasas. Las PASO son un filtro para no tener la porquería de Congreso que tenemos hoy. Como dijimos hace un rato, que se roba los sueldos de los trabajadores y se aumenta un bono, y a ellos también, para compensar los latrocinios que nadie sanciona. Nadie sanciona. Vamos a investigar. A mí cada vez que dicen vamos a investigar se me revuelve el estómago porque sé que eso significa nada.
Nata, nata, nata. Eso significa nata. Vamos a investigar. En fin. Muy bien, Vamos a la pausa. 8:46, Sí. exactísimo. Estábamos esperando a Álvaro Hensler, que ya está ubicadísimo. Vamos a la pausa y regresamos con el presidente de Transparencia. Transparencia ha iniciado una campaña muy fuerte para defender las PASO. Y vamos a ver quiénes nos acompañan. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos, Rosa María. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el presidente de Transparencia, para hablar sobre el tema que nos preocupa bastante, las PASO. Por eso comparte este programa, porque en la televisión de señal abierta no lo va a escuchar. Comparta y comparta el programa. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con Álvaro Hensler, presidente de Transparencia, acá con Full Disclosure. Yo soy miembro de la Asamblea de Transparencia, no del Consejo Directivo, pero sí de la Asamblea, y estoy obviamente plenamente informada de las actividades que la asociación realiza en pro de la democracia. Así que es como si entrevistáramos en casa. Vamos a ir poco a poco. Álvaro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Queríamos preguntar primero, ¿qué actividades están desarrollando dentro de Transparencia y como parte de Coalición Ciudadana y otras organizaciones a las que pertenece Transparencia para explicarle a la población qué cosas son las PASO? Sí, bueno, muy buenos días, Rosa María. Siempre un placer estar acá. Estamos haciendo varias actividades y campañas y conversaciones, y básicamente en tres líneas de acción, ¿no? Una primera, para que la ciudadanía pueda entender con mucho más precisión el poder y el valor que tienen las PASO, y tú lo has explicado muy bien, ¿no? Quizá quisiera resumir yo como en tres elementos fuerza, ¿no? Más allá de la que es la P, la A, la S y la O, ¿no? Las PASO tienen tres bondades fundamentales. Le da a la ciudadanía gran poder de decidir más temprano quiénes nos van a gobernar. Segundo, y si lo vieran algunos partidos, quizás se animarían a no ir en contra de las PASO, sí es un elemento que si hay partidos modernos que quieren de verdad permanecer en el tiempo, es un mecanismo buenísimo para acercar a los partidos con la ciudadanía, porque es clarísimo que eso se ha roto. Ojalá que hayan partidos políticos que vean perdóname, eso. el partido fuera Una gran moderno oportunidad. es un elemento también para resolución de conflictos internos. Ya no tienes el conflicto interno. Exacto. Exacto. Y el tercer elemento muy importante es que tenemos el poder ciudadano, el poder de fortalecer tu partido político, y lo tercero es el elemento reductor. En la última elección tuvimos 18 listas para votar a presidente y nos generó esta tremenda polarización y nos generó terminar con 2 enanos en segunda vuelta. Ahora, sin elemento reductor, porque el elemento reductor que han puesto en el nuevo dictamen es bien fácil de cumplir, con lo cual es muy probable que terminemos con 25 o 30 opciones para votar y acrecienta el problema de la polarización. Entonces, esos son los tres beneficios. Hay que decir una cosa, Ya hay 25. Ya hay 25 inscritos. Ya hay. Vamos a ir a elecciones con 25 inscritos. Más los que están en carrera, que van a decir, señores, a mí no me pueden cambiar las normas. Y que están ya con kit comprado y recogiendo, que son creo que 5 o 6 más. O sea, hay como 30 en carrera para ir a las elecciones del 2026. Sin PASO, vamos a 30 candidaturas. Es ridículo. Pero en fin, ¿qué te puedo decir? Y el problema de eso, Rosa María, es que recordemos que en la última elección la señora Fujimori y el señor Castillo ni siquiera tuvieron el 20% de los votos válidos totales. Se generó que entraran 2 candidatos que representaban a 2 fuerzas más de extremo, y hay que recordar a la ciudadanía que con esa figura de 30 candidatos va a pasar lo mismo. Se está incentivando a que posiciones extremas con pocos porcentajes pasen a segunda vuelta. Bueno, entonces un elemento es una campaña que estamos lanzando varias desde Transparencia, con Coalición Ciudadana, con varios colectivos de informar a la ciudadanía. Lo segundo que estamos haciendo es informando a los líderes de opinión. Lamentablemente hay muchas cosas del Estado, de derecho, de la democracia, de la institucionalidad, que muchos líderes de opinión en el sector civil, academia, empresariado, requerimos fortalecer nuestro entendimiento. Entonces estamos justamente hoy sacando hay una cantidad
yo lo que más me ha sorprendido es que gente culta, bien informada, te diga cosas como, yo no creo que alguien que no milita en un partido deba elegir a sus candidatos. Eso es lo que más se repite. Y gente que conocemos, muy culta, muy informada, y cuando eso no es, o sea, esa no es la objeción, o sea, es impresionante, ¿ya? Esa es, creo que la objeción principal y la que más se repite. Gente que no milita en un partido, ¿por qué va a votar? ¿Por qué va a votar en ese partido? Sí. O el señor Solari, ¿no? ¿Por qué los miembros de una junta de propietarios en un edificio, ¿no es cierto?, van a aceptar que vengan de otro edificio? No entendió nada, pero lamentablemente hay que contestar a esa afirmación que es falsa, pero me gustaría que por favor le dieras una respuesta a esa afirmación. ¿Por qué tenemos que aceptar que venga cualquiera que no es militante de mi partido a decirme quiénes son los candidatos de mi partido? Es un muy buen punto. Mira, Rosa María, en todas las Américas hay primarias, en todas las Américas, pero dependiendo del nivel de madurez democrática de cada nación, dependiendo del nivel de militancia y participación ciudadana en los partidos políticos, se hacen ajustes a las primarias. Por poner un ejemplo, en Uruguay no hay PASO, hay PAS, es decir, no son obligatorias. ¿Por qué no son obligatorias? Porque Uruguay es un pueblo muy maduro democráticamente que siempre va a votar y no tienes que ponerle la obligatoriedad para ir a votar. Otro ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos hay alto nivel de afiliación a los dos partidos políticos. Se vota por delegados, pero en Estados Unidos no hay 3 delegados o 10 delegados, hay cientos y miles de delegados en todo el país. Entonces, dependiendo del estado de la democracia de tu país, eliges un sistema de primarias que trate de resolver los problemas. En nuestro país hay altísimo nivel de desafiliación y desafección de la política, con lo cual hay partidos que tienen 3 delegados, hay partidos que tienen 10 delegados, y ellos definen toda la lista. En nuestro sistema conviene que la ciudadanía participe desde temprano, junto con los militantes, claramente. Ahora, la otra cosa que explicarle a los que dicen esto es lo siguiente. No, es que tú vas a presentarle al país cientos de candidatos, todo lo que quieras. Los que vamos a votar, vamos a elegir entre lo que el partido presente. Y el partido presentará a todos los que se inscriban, si quiere, a una lista tamizadita, si quiere, pero es la oferta del partido. O sea, el partido tiene que decidir a quiénes presenta para que nosotros elijamos. El partido puede elegir un candidato a la presidencia, punto. No dos. Puede haber listas únicas, claro, puede haber listas únicas. No debería, pero podría haber, pero va a ser difícil que haya, porque ahí sí la controversia del partido vuelve a quedarse en el partido y la gente dentro del partido se mata y va a decir, no, señor, vamos al pueblo, que el pueblo elija, ¿no? Pero esa es la discusión. O sea, no es que tú vas a tener que aceptar a un candidato que te ponen de otro partido. No, son los de tu partido. Nadie te va a poner un candidato de otro partido. Son los que tú tienes. Tú los presentas a la población, partido, y la población te dice, de los que me has presentado, o de los que me has presentado, ¿sabes qué? No voto por tu partido porque no me gusta tu partido, porque los que tú has presentado son pésimos. Y no, me voy a otro partido, donde hay otra gente mejor. Y no pasas la valla. Entonces te preocuparás por presentar algo que la gente sí va a votar para que por lo menos tengas 1.5. He ahí la ventaja. Pero no son candidatos de otro partido, no son candidatos que el pueblo pone de cualquier sitio. Son los candidatos que te ofrece el partido y tú escoges o no escoges. Entonces, sí tienes una mejor selección. Y la segunda parte, que es la más importante, cuando vas 6 meses después, en abril, a votar, ahí sí ya no tienes voto preferencial, porque entran en el orden que la población ha votado. Entonces, los más populares serán el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, y a la hora del voto, con la cifra que reparte, si te tocan 3, son los 3 primeros. Si te tocan 10, son los 10 primeros. Así de fácil. Sí, y ahí es bien importante lo que tú mencionas, Rosa María, este tema de que el voto preferencial en realidad se pasa a las primarias, ¿no? Y ahora en el dictamen regresamos al esquema anterior. Y también hay que
explicar a la ciudadanía y a los líderes de opinión lo mal que ha funcionado el voto preferencial en el Perú, razón por la cual hace 5 años se eliminó. El voto preferencial, que tuvo una lógica en un momento, terminó siendo el elemento en los cuales un ciudadano que quería ser parte de un partido político, que traía una cantidad de votos, de gente detrás y una cantidad de recursos económicos, ese era el factor que más primaba para yo tener el número más alto en la lista. Con lo cual no había un sentido partidario, de ideología, de equipos, y aparte, entre ellos se canibalizaban. Tú mirabas en Lima, en las ciudades, en Arequipa, las campañas, y tú decías, oye, están casi que se insultan entre ellos del mismo partido para ver quién sale elegido, La ¿no? lucha Entonces, la bondad de las primarias, es una la lucha entre lucha hermanos, fraterna. fratricida, pero, ojo, además, genera además hay que decirlo, una falsa percepción del congresista electo de que a él lo han elegido por sus votos preferenciales y no por el voto del partido, y por lo tanto el partido no le debe nada. Y es parte del fenómeno de transfugismo que tenemos en el Perú. Si yo entro en una lista donde a mí no me debe el partido nada, yo no le debo al partido nada, yo mañana me voy y me largo, pues, ya está. Y parte del transfugismo que tenemos hoy en el Perú viene de ahí, de que estos señores congresistas creen que el voto preferencial es su votación y sus 10.000 votitos son a los únicos que tienen que servir. Y eso es un error, porque han entrado por el partido. Ese es el problema. Entonces, sí, la primaria elimina todo eso y traslada a un segundo momento el votar por listas únicas. Y se acabó. Hay otro elemento, Rosa María, que también hay que explicar, que es que hay algunos políticos, congresistas, que cuando ponen su posición a favor del dictamen dicen, no, pero en el nuevo esquema vamos a tener ciudadanos que se puedan inscribir al partido y también votar, ¿no? Y ahí esa es una media verdad, digamos, porque el nuevo dictamen, tú tienes 3 opciones, ¿no? Sí. Efectivamente, la opción de militantes y quienes se inscriban voluntariamente. La segunda opción es los militantes votan, digamos, un militante un voto. Y la tercera son delegados, ¿ok? Pero entonces, claro, hay la opción voluntaria de cada partido de elegir los 3. Pero es muy evidente por la historia de nuestro país y por los incentivos que están puestos en este dictamen que todos los partidos políticos van a elegir delegados en su gran mayoría y quizás algunos hagan un militante un voto. Porque esas 2 opciones son menos esfuerzo, menos costosas y muy importante. Como hay la valla del 20%, en fin, en los 3 esquemas solo pasarían a la elección final los que pasan el 20%, ¿qué es más de la fácil? militancia que asiste, que todos ¿no? los militantes, exacto, que todo el 20% de militantes y ciudadanos asistan o que 10, 15, 20, 30 delegados asistan. La tercera es más fácil, la tercera es menos costosa. Claro, el 20% Por ende, de 20 delegados es facilísimo, son 4. 4, Pues. que vayan 4. Ya está. Haces 4 llamadas y van, ¿no? Van 4 delegados, el cumplido con... Esto que estamos hablando con Álvaro son las cosas que le han metido al dictamen, que son espantosas. Yo he tratado de no explicarlas mucho porque son tan espantosas que yo espero que no se aprueben, pero, a ver, lo que te dice ahora, yo lo he escuchado con César Salguana, pero las PASO quedan para los partidos que quieran, pues. Oye, pero es así, no, tienen que ser simultáneas, pues si no, no tiene ningún sentido. Lo segundo que te dicen es, no, pero hay partidos que pueden hacerlas abiertas al público para los que se inscriban. ¿Quién se va a inscribir, pues? No se va a inscribir nadie. Este es un país donde la gente detesta a los partidos políticos. O sea, simpatizantes de partidos políticos no hay ni el 3% de la población electoral, ¿eh? Ni el 3%. La gente detesta a los partidos políticos en general. No ven ni noticieros para no tener que verlos. ¿Ya? Entonces, ¿quién se va a inscribir? No se va a inscribir nadie. Entonces, de nuevo, regresamos al tema de los delegados. Entonces, todos votan, entre comillas, en unas elecciones que no están fiscalizadas por nadie, eligen a un delegado, y ese delegado viene a Lima, y son 30 delegados, y con el dueño del circo, que es el dueño del partido, decide cuál es la lista. ¿Ya está? Eso es. Eso es lo que no queremos que siga pasando. La pena de esto, Álvaro, es que ya estaba aprobado en el 2019. Ya estaba aprobado por el Congreso de mayoría fujimorista. Estaba absolutamente aprobado.
Y ahora, envalentonados creo yo, porque ya aprobaron la bicameralidad y la reelección perpetua, se quieren tirar las PASO. Mm. Usted, Transparencia opinó favorablemente a favor de la bicameralidad, ¿verdad? Sí, esto es bien importante mencionar, Rosa María. Mira, en reforma política y electoral, hace 20 años hablamos de este tema. Y efectivamente, en los últimos 5 hubo un avance, hubieron algunas populistas, hubo algunas reformas que no fueron adecuadas, pero hubo algunas que sí funcionaron, que fueron insuficientes y faltaban cambios, faltaban. Por eso es que Transparencia, Coalición Ciudadana, la Cámara de Comercio de Lima, presentamos en los últimos 12 meses, 8 meses, un grupo de reformas. Y dentro de ese grupo de reformas, que hay que entender que es un sistema, uno cambia una pieza y afecta a otra pieza. No son medidas individuales, todas tienen que ver con el conjunto. Entonces, nosotros saludamos a Transparencia porque creemos hace 10 años, 15 años, que es importante regresar a la bicameralidad. Eso tiene una serie de beneficios, de un mejor proceso de deliberación, en fin, tiene una serie de beneficios. Y la reelección inmediata, que también es tremendamente impopular, pero hay que recordar que la reelección a congresistas en particular está demostrado con estudios que es muy beneficiosa para fortalecer la democracia. Porque otra vez, es el ciudadano que decide si es que lo reelige o no. No es una reelección inmediata en el sentido de que automáticamente se reelige. Queda en el poder del ciudadano reelegirlo o no. Y Rosa María, la reelección, si uno mira toda América Latina y Estados Unidos y Canadá, solamente Costa Rica y Perú no tenemos reelección. Con lo cual, a pesar que es impopular, es beneficioso. Ahora, Lo que dicho pasa eso... es el incentivo para que el congresista se porte bien, pero si no, le da lo Exacto, mismo, le da lo exactamente. mismo. Y Ahorita no falta, tiene incentivo. y Bueno, digamos, ahora que han frente a aprobado eso, la reelección van a comenzar a tener incentivos, pero se portan igual de mal, ¿ah? O sea, igualito es. sí, Para estos, hay dos igualito es. reformas más. Hay dos reformas más que son importantes hacer. Una está en el Pleno. Una es el tema de que impedir que condenados con delitos muy graves ejerzan función pública o elección popular y que esté en la Constitución, porque esto está en la ley, no está en la Constitución. Eso está en el Pleno. Ojalá que lo puedan aprobar. Y lo otro que también ha sido muy discutido y muchos partidos de derecha e izquierda lo aprueban es la renovación del Congreso a la mitad. Ojalá que eso lo puedan volver a introducir. Ahora, dicho Ojalá. eso, habiendo avanzado ciertos pasos, el dictamen de constitución con las PASO y la regreso del voto preferencial es dar 10 pasos atrás. Entonces, en Transparencia somos apartidarios y somos neutrales en relación a quién trae qué. Fue positivo el regreso a la bicameralidad y a la reelección, ha sido muy negativo, todavía no llegó al pleno, este dictamen para volarse las PASO, porque justamente lo que ayuda a las PASO es a que a ese Congreso bicameral y a esa reelección de congresista lleguen autoridades más éticas, más idóneas, donde se le dé más poder a la ciudadanía, que hemos estado alejados de la vida partidaria que ha sido dominada por dueños y por cúpulas. Lo que ha sido interesante en este proceso estos días es la cantidad de voces del sector empresarial que normalmente no participan en este tipo de reformas, son más que apolíticos, son desinteresados, pero parece que ya se dieron cuenta de que si no tienes un buen sistema político, no hay estabilidad política, y si no hay estabilidad política, no hay inversión privada. Estábamos hablando de la participación empresarial, ha sido interesante. Empezó con un tuit a título personal del gerente general del Banco de Crédito, diciendo, oigan, esto es muy serio, no lo pueden quitar. Y poco a poco se sumó Perú Sostenible, donde están 80 empresas peruanas, las más grandes del Perú, luego IPAE, en fin, varias organizaciones empresariales diciendo, un momentito, esto es probablemente la única cosa importante que se ha hecho en reforma política en los últimos 5 años, y no se puede abolir esto. Además, Álvaro, hay que decirlo, mintiéndole a la gente, ¿no? Yo he escuchado a varios congresistas decir mentiras sobre lo que son las PASO y sobre lo que no son las PASO. Pero en fin, hablemos del empresariado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los empresarios han decidido trabajar en esto? Sí, Rosa María, yo creo que en esta segunda línea de acción de transparencia, de tener conversaciones y diálogos con diferentes actores de la sociedad civil,
Sí, hace buen tiempo, bueno, y en nuestra propia asamblea tenemos un buen grupo de empresarios demócratas que defienden la institucionalidad, defendimos la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Sí, sí siento un ámbito distinto de muchos sectores del sector empresarial, que no podemos permanecer como uno único, ¿no? Hay fuerzas emergentes muy positivas en el sector empresarial que se han dado cuenta de que no hay cuerdas separadas, de que tú no puedes manejar la economía, el crecimiento económico y dejar la política, la democracia y la institucionalidad por otro lado. Y yo creo que se han dado cuenta de esta importancia y están comenzando a utilizar su vocería, su liderazgo, sus instituciones para comenzar a defender. Y ya en la defensa de la Junta, recordad, Rosa María, que también algunos se comenzaron a pronunciar, ¿no? Capitalismo Consciente, en la Cámara de Comercio de Lima, con su presidenta Rosa Bueno, que ahora acaban de sacar un libro junto con Milagros Campos de Reformas. Yo he participado en varias reuniones y conversatorios con empresarios que tienen un hábito de entender más cuáles son estos temas, por qué esto es beneficioso, por qué esto es perjudicial, y yo saludo y aplaudo, porque digamos el sector empresarial, junto con la academia, junto con la sociedad civil, todos juntos tenemos que comenzar a entender la importancia de defender los mínimos consensos políticos y democráticos frente a un desmadre y un descalabro repleto de corrupción y repleto de mafias en la política, y que es totalmente inviable un país con seguridad jurídica y inversión si no tenemos reglas claras y un mínimo de convivencia política democrática que nos dé un futuro mejor. Y es que en esto de las PASO, igual que con la Junta Nacional de Justicia, pero sobre todo con las PASO, lo que uno ve es la convergencia de muchos sectores que tienen poder en el Perú, ¿no? Empresa, medios de comunicación, no he visto un medio de comunicación en contra de las PASO, tal vez alguno, pero muy, muy, muy marginal. Organizaciones como Transparencia y otras ONGs que son apolíticas, pero que están interesadas en el problema del Perú. Y la academia por unanimidad está a favor de las PASO. Entonces tienes todo el mundo académico, todo el mundo empresarial, los medios de comunicación, organizaciones sociales, todas pidiendo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y un Congreso que está, digamos, en otra dimensión. Y acá hay dos personas que tienen en su poder la decisión de cambiar esto. Una es César Acuña y la otra es Keiko Fujimori, que son los dueños de los dos partidos que podrían parar esto, pero que parecen no estar escuchando a sus bases, ¿no? Ese es lo más interesante, porque, digamos, Keiko Fujimori tiene una base empresarial, parece que no está escuchando a su base. Y además, Rosa María, claro, tú has planteado bien y coincido que probablemente Fuerza Popular y APP son las fuerzas partidarias que podrían, digamos, impedir ese dictamen y regresar continuar con la reforma. Por lo menos son las más organizadas a la hora de votar, ¿no? Votan más o menos de forma unánime normalmente. Y lo que creo que la señora Fujimori, la señora Acuña y, digamos, los líderes de los partidos, probablemente ellos serían los más beneficiados con unas PASO, porque son partidos organizados, independientemente de si nos gusta o no nos gusta su ideología, su accionar político, son los principales partidos del país. Ellos podrían aprovechar grandemente las PASO para ampliar su base, conectarse más con la ciudadanía. Para un líder político, todo el conflicto interno lo trasladas al voto popular y ya no tienes que dirimir entre bandos, frentes, facciones. Te reduce una cantidad de conflicto enorme si es que realmente supieran aprovecharlas, pero es que es lógico. Yo creo que por eso las aprobaron en el 2019, porque esta es una forma de que todos los conflictos internos que tenemos los sacamos y el pueblo decide. Pero... Y otra cosa adicional, Rosa María, de beneficio para los partidos es que les da más temprano información. O sea, cuando van las primarias y ellos tengan los resultados de qué tal les fue a estos o tales candidatos, con las ideas, fuerzas que plantearon, van a poder cambiar su estrategia para poder llegar más cerca a la ciudadanía. En fin, la cantidad de beneficios, claro, hay más esfuerzo, implica más costos de los partidos, claro que sí, pero justamente es el problema, que se ha roto el vínculo. Claro, y para la sociedad, además,
Y para la sociedad hay un beneficio adicional, que es reducir enormemente la corrupción, porque ya no hay el dinero negro del candidato, ¿no es cierto?, que compra su puesto en la lista y que se lo compra el narcotráfico o Dios sabe qué mafia organizada. Ese dinero desaparece y ya no hay el dinero negro que se utiliza para las campañas de voto preferencial, ya no va a haber eso. Entonces, desde el punto de vista del riesgo del partido de estar expuesto a una situación de corrupción que los haga civilmente responsables o corresponsables penalmente, ese riesgo se reduce enormemente. Entonces, yo no entiendo, la verdad, por qué no las quieren, por qué tanto miedo, cuál es el miedo al voto popular, o no las entendieron, que esa es creo que la mayoría. Hay que pensar de buena gente que son un problema de ignorancia o es un problema de sinvergüencería completo, de mantener un esquema que sí favorece justamente la corrupción y por lo tanto eso es lo que quiere. No sé cuál sea la respuesta, pero yo lamentablemente, Álvaro, creo que este Congreso va a aprobar esto, va a votar esto en el Pleno y va a destruir las PASO. Y se va a necesitar una movilización mucho más grande fuera del Congreso. Cuando ese momento llegue, ¿qué piensa hacer Transparencia? Bueno, Transparencia ahora está abocado a informar a la ciudadanía, educar a los líderes de opinión sobre la importancia de las PASO y comenzar a conversar con fuerzas políticas, cívicas y ciudadanas para defender esto. Cuando llegue el momento, Transparencia, como siempre lo ha hecho, utilizará todas las fuerzas que tenemos para defender ese elemento fundamental de regresarle el poder a la ciudadanía en su definición de candidatos y de gobierno, y ojalá que lleguemos a buen puerto. Tú dijiste hace unos tiempos, me acuerdo en este mismo espacio, que de todas maneras iban a tumbar a la Junta. Y por ahora, justamente por esa reacción de varios frentes, logramos hasta ahora que eso no se dé. Así que espero que vuelvas a fallar en tu profecía. Se lo dije a Imelda Tumalán en una reunión de Transparencia. Le dije, doctora, yo sé que usted es gente, no ha hecho nada incorrecto, pero lo siento muchísimo, la van a destituir de todas maneras porque esa es la voluntad de los líderes políticos del Perú. Y son lamentablemente muy poderosos en este momento y ellos deciden quién se queda y quién se va. Y ustedes han hecho algunas cosas que han incomodado a la señora Patricia Benavides. Ese es el punto central de toda la historia. Ahora, por decirlo públicamente sin parar, y lo hemos dicho acá 1.000.000 de veces, claro, se ha detenido porque es un escándalo, ¿verdad? Y es un escándalo ya internacional. Pero yo no creo que se hayan detenido en sus intenciones, Álvaro. Se han detenido porque hay una resolución judicial, porque ya les dio miedo cometer el delito de sedición, ¿no es cierto? Ya les dio un poco de miedo en el Congreso no reconocer ningún límite, pero van por ellos. Van por ellos, porque si es malo para el Perú, lo van a aprobar. Ese es el lema de este Congreso. Todo lo que sea malo para el Perú, lo vamos a aprobar. Parece broma, pero es así. Entonces, así estamos hoy día. Así que sí, han hecho una pausa, pero vuelven al ataque en cualquier momento. Pero en cualquier momento. Y esa pausa no va a durar mucho. Enero, estamos de nuevo sobre el caballo, o sea, tal vez fines de diciembre, pero no van a parar hasta no destituir a la Junta. Claro, si termina diciembre y ya no se toman ampliaciones, no va a haber pleno hasta marzo. Entonces tal vez la Junta pueda pasar un verano más decente, pero no van a parar. Aunque la Junta venza su mandato al año siguiente, ¿eh? O sea, aunque termine, creo que es el 31 de diciembre del 2024, están desesperados por sacarlos. Así de simple. Sí, creo pero que yo me alegro de equivocarme. Cada vez que yo anuncio una cosa espantosa, cuando no resulta, me alegro muchísimo. Y claro, pero yo sí creo que es lo que desean que pase en el Congreso, sí, es lo que desean que pase. Sí. Bueno, sin duda. Creo que lo que toca ahora en relación a las PASO es, por un lado, animar a aquellos partidos políticos serios que vean las PASO como la oportunidad de reforzar su fuerza partidaria y conectarse con la ciudadanía, y por otro lado, volver a activar la ciudadanía porque se nos está yendo el país. En fin, cuando uno mira al gobierno, cuando uno mira al Ejecutivo, cuando uno mira el Congreso, cuando uno, en fin, se están yendo, Rosa María, cientos de miles de jóvenes de nuestro país.
gente de mi generación, y por eso yo me siento muy responsable en la posición que me toca jugar hoy día. Mucha gente de mi país se van todos los días, todas las semanas, porque quieren hacer su vida en otras sociedades, en otros países. Y por eso yo aliento al sector privado. Yo contaba un número que me dieron el lunes, una reunión, una ceremonia de la Universidad Católica, y habló el rector. El rector de la Universidad Católica nos dijo que en los últimos 3 años se han ido 800.000 jóvenes que terminan quinto de media a estudiar la universidad o a trabajar fuera del Perú. 800.000 jóvenes. A tal punto que está cambiando toda la configuración de la oferta universitaria. Además, sin SUNEDU, ¿no es cierto? Entonces, eso es sumamente doloroso para un país, porque esos 800.000 se van porque sus padres están dispuestos a sacrificarse con tal de que salgan del Perú y no vuelvan nunca más. Eso es lo que están haciendo con nuestro país. Y eso yo creo que no puede dejar indiferente a nadie. No, tiene que volver a indignarnos y en nuestra posición de influencia, de poder, de ejercicio ciudadano, hacer lo que está en nuestras manos. Y yo por eso felicito tanto a sectores progresistas de izquierda como a sectores empresariales que nos estamos volviendo a poner de pie, a levantar nuestra voz y comenzarle a exigir a quienes nos representan a que nos representen. Y hay muchos mecanismos y hay que dar la batalla y hay que avanzar, porque si no, seguimos perdiendo nuestro país y seguimos sin rumbo. Y si nos siguen yendo las generaciones de nuestro país y en nuestra sociedad. Y eso no lo podemos permitir. Muy bien, muchísimas gracias a Álvaro Hensler por estar con nosotros. Nosotros vamos a seguir peleando desde esta pequeña trincherita con Abel todos los días. Como dice, esto no se los cuentan en señal abierta, nosotros sí lo contamos todos los días, lo vamos a contar. Y como siempre, siguiendo, por supuesto, el trabajo de transparencia. Nos vemos el día lunes. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Por nosotros. Y nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Y si pueden contactarse con sus congresistas, a veces salen a la calle, a veces hablan con gente. Díganle, y las paso, congresista. ¿Por qué nos quitan ese derecho? ¿Por qué nos quitan algo que era nuestro? Díganselos. De repente, alguno escucha. De repente. Creo que todos tienen su correo electrónico publicado en la página del Congreso. También, todos tienen su correo electrónico, pero además, en estos supuestos encuentros con la población, en la semana de representación, díganle a su congresista, en todas las provincias del Perú donde me escuchan, ¿qué pasa con las PASO, congresista? ¿Por qué no las van a aprobar? ¿Por qué le quieren quitar al pueblo un derecho que ya había ganado? Nos vemos hasta el día lunes. Hasta el día lunes, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos el lunes, comparte el programa, tenemos que hacer difusión de estos temas. Chao, chao, cuídate. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.